Buenos días. Vamos a continuar con las tablas dinámicas. El vídeo anterior lo habíamos dejado en lo que era el diseño de la tabla dinámica. Vamos a construir de nuevo una tabla dinámica con los mismos datos, por lo tanto recordamos tabla dinámica, insertar una tabla dinámica, automáticamente cogemos el rango o tabla que vamos a utilizar para obtener los datos y lo colocamos pues, en una hoja de cálculo, en esta misma hoja de cálculo, en esta zona de aquí. ¿Vale? Construimos nuestra tabla, podemos poner, pues decimos, queremos saber de cada artículo el precio y la cantidad. ¿Vale? En cada artículo el precio y la cantidad. En un principio, pues esta tabla dinámica está construida. En el momento que ya tenemos esta tabla dinámica, como vimos en el vídeo anterior, habíamos visto en la manera de darle distintos formatos o estilos. Vamos ahora a ver un poquito qué es la barra de analizar esta tabla dinámica. Esta tabla dinámica, bueno, pues lo primero que nos encontramos va a ser lo que es el nombre de la tabla dinámica y las opciones de esta tabla dinámica. Nosotros si vamos a opciones de tabla dinámica, lo que nos va a permitir es en todo momento ajustar esas opciones, es decir, de diseño y formato, cómo queremos ponerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros en cuanto al diseño, cómo queremos que se combinen las celdas, el formato que queremos dar, así, totales y filtros, si queremos mostrar los totales generales de las filas y de las columnas. Es decir, por defecto nos va a mostrar, como ya decíamos, un total general, ¿vale? Entonces decimos, no queremos mostrar los totales en las columnas. Aceptamos, vemos que automáticamente desaparecen los totales de las columnas. Por lo tanto, a través de opciones, nosotros vamos a ir poniendo y quitando lo que nosotros queramos en cada uno de los campos. Si le decimos permitir varios filtros por campo y aceptamos, pues nos permitirá pues, hacer filtros en los campos que tengamos dentro de la tabla. Si, por ejemplo, añadimos también el artículo, además el cliente, o ponemos para que quede mejor cliente artículo, pues tendremos la opción de poner filtros, más de un filtro en esa tabla. Seguimos por opciones, filtros, entonces permitir varios filtros, etc. Mostrar, que es lo que queremos mostrar en la tabla dinámica, la lista de los campos, si queremos que salga siempre ordenado de la A a la Z, o ordenar según el origen de datos. Por defecto está puesto ordenar según el origen de datos, pero podríamos nosotros decirle que ordene de la A a la Z, ¿vale? Mostrar los botones de expandir o no mostrarlos. Cuando hablamos de los botones de expandir se refiere a estos botones que aparecen en cada cliente. Si queremos mostrar información contextual, es decir, nosotros vamos cambiando. La impresión. A la hora de imprimir, si queremos que se impriman los botones de expansión, si queremos imprimir los títulos, si queremos repetir filas en las etiquetas de filas en cada página impresa, es decir, estas etiquetas de aquí, si queremos que se repitan. Por defecto está marcado repetir filas, etiquetas de filas en cada página impresa, porque si la tabla dinámica ocupa más de una fila, lógicamente nosotros, perdón, más de una hoja, tendremos que decir que se repitan estas etiquetas de filas. Los datos, si queremos guardar los datos de origen con el archivo, habilitar mostrar detalles, actualizar al abrir el libro. Cuando nosotros, como ya dijimos, traemos datos de fuentes externas, o incluso aunque no sean datos de fuentes externas, o coge datos del mismo libro, pero de hojas, de otras hojas del libro, le podemos obligar a que cada vez que abramos esta tabla dinámica, o cada vez que abramos este libro que contiene la tabla dinámica, se actualice de forma automática. ¿Vale? Y luego el número de enlaces que desea conservar por campo, pues decimos que automático, los enlaces que sean necesarios. Y textos alternativos si quisiéramos poner algún título, descripción bueno, pues que nos ayude a entender la tabla dinámica. Entonces, estas serían las opciones que podemos poner en una tabla dinámica. La siguiente que aparece es el campo activo, ¿vale? Entonces, nosotros en el campo activo, cuando nos colocamos en este campo activo, vemos que va cambiando aquí.
el campo activo. Entonces, el campo activo nosotros desde aquí nos podemos ir a configuración del campo. Es decir, esta opción ya hemos visto que podíamos hacerla también desde aquí directamente, es decir, desde lo que sería la suma, precio, etc. En función del tipo de campo nos va a mostrar una cuestión u otra, es decir, si yo me pongo en este campo, que es la suma de precio, y voy a configuración de campo, me va a dar las opciones de resumir valores por o mostrar valores como. Recordad lo de decirle que fuese el tanto por ciento del total general, la diferencia de, etcétera, ¿vale? Pero sin embargo, si yo me pongo en una etiqueta de fila o una etiqueta de columna, que en este caso no tenemos etiquetas de columna, solamente tenemos valores. Si me pongo en una etiqueta de fila, las opciones que me va a dar son opciones de sumas y filtros y diseño e impresión, ¿vale? Sumas y filtros me dice que automático, que salgan las sumas y los filtros de manera automática, que no salgan, ¿vale? O personalizado, es decir, que haga una suma, un promedio, un cuento, etcétera. Una cuenta, perdón, etcétera. Si le digo, por ejemplo, que subtotales y filtros no salgan, aceptar, vemos que para ese campo los subtotales han desaparecido. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es decir que, bueno, pues que salgan subtotales o filtros. Incluir nuevos filtros en el filtro manual y aceptamos y, bueno, pues nos aparecen de nuevo nuevos filtros, nos aparecen los subtotales y demás. Entonces, otra de las opciones o la opción que quizás a lo mejor tendremos que recordar es la opción de diseño e impresión. Cuando yo quiero que esta tabla dinámica se imprima en distintas páginas, tenemos desde el diseño e impresión, le podemos decir que inserte un salto de página después de cada elemento. Voy a cancelar un momentito, voy a mover la tabla para ponerla, mover la tabla dinámica y le digo que la coloque en esta zona de aquí, para que podamos ver en definitiva un poquito mejor lo que os quiero explicar, ¿vale? Bien, si yo en este momento imprimo la tabla o hago una impresión, vemos que la tabla se imprime completa. Por defecto una tabla dinámica, salvo que le digamos lo contrario, se va a imprimir toda ella pues en una página si es que entra o en distintas páginas las que sean necesarias si es que es muy grande. Pero nosotros, a través de las opciones de la configuración de campo, le podemos decir que para cada vez que cambie un cliente, es decir, para cada uno, recordad que estos números era el número de cliente, para cada vez que nosotros insertemos o haya un elemento distinto, un cliente distinto, le podemos decir que inserte un salto de página después de cada elemento. Vemos que han aparecido unas líneas aquí, una marca, en la que me va a decir que este cliente va a una página, este cliente va a otra, este cliente va a otra, etcétera, etcétera. Entonces, en esa configuración de campo, ¿vale? Nosotros decimos repetir las etiquetas de los elementos, mostrar los elementos, insertar una línea en blanco, mostrar en forma tabular, etiquetas en formato esquemático, es decir, damos el diseño, pero sobre todo la impresión. Si yo ahora le doy una presentación preliminar, esa misma tabla veréis que se imprime el primer cliente en una página, el siguiente cliente en otra página, el siguiente en otra página y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces, a través de la configuración de campo y dependiendo del tipo de campo, yo puedo decidir si queremos que se inserte una página o no después de cada elemento. Ahora lo hemos quitado. Bien. Vamos a suponer o vamos a inventarnos, en este caso, aquí un campo que sea fecha, ¿vale? Un campo fecha y nos inventamos una fecha 01 del 02 del 2020. Y vamos a hacer pues un relleno rápido así, estas fechas. Bueno, ahora me interesaba, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que haga el relleno, pero cambiando los meses, ¿vale? Recordamos que había una opción que decíamos rellenar series y decimos lo que quiero es que cambies los meses de uno en uno, ¿vale? Para que tenga distintos meses. Entonces, bueno, pues vemos que ya nos ha implementado la fecha. ¿Qué ocurre con los campos fecha en una tabla dinámica? Las fechas en una tabla dinámica, por defecto, cuando yo tengo
a ver, vamos a ver que tengo que insertar ahora la fecha en la tabla dinámica. Entonces, desde analizar, ya vamos aprovechando, dice aquí cambiar el origen de datos y le decimos que el origen de datos va a ser hasta H15, ¿vale? Para que coja también la fecha, H15. Aceptamos y ya tendríamos el campo fecha. Bien, pues ahora sí que vamos a lo que íbamos a contar. Quiero incluir el campo fecha. Voy a quitar el cliente, no quiero el cliente y quiero el campo fecha en filas, ¿no? Para cada artículo que me diga en qué fechas se han comprado. Cuando yo inserto el campo fecha, veis que de forma automática aparecen años, trimestres y fecha. Fecha, trimestres y años. Sin embargo, yo no tengo ni trimestres ni años en la tabla. ¿Cómo vemos o cómo podemos decirle qué es lo que queremos que salga y qué es lo que queremos que no salga? Es decir, ¿cómo agrupamos esas fechas? Por defecto, ves que aquí ahora aparece el tic de agrupación. Podríamos expandir y vemos que aparece para cada uno de los artículos el año, el trimestre y la fecha que aparece noviembre. Me puede gustar así, vamos a ponerle un diseño distinto para que lo veamos mejor, vamos a ponerle un diseño en formato esquema, formato tabular, que se ve mejor, ¿vale? Me dice año, trimestre y fecha. ¿Me parece bien esto? Yo ahora podría filtrar por fecha, podría filtrar es decir, por mes, por trimestre, o podría filtrar por año. Pero puedo querer esto o no, simplemente quiero que salgan los trimestres o simplemente quiero que salga el mes de noviembre o los días, ¿vale? Vamos a ver, pues para hacer esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente, nos colocamos en ese campo de fecha y a través de la ficha analizar nos vamos a agrupar y desagrupar, ¿vale? Nosotros si vamos a agrupar campos veremos que automáticamente nos aparece que está agrupado meses, trimestres y años. Meses, trimestres y años. Bien, puedo dejarlo así o digo no, no me gusta, simplemente quiero ver los trimestres, pues selecciono única y exclusivamente los trimestres y aceptamos y ya tendríamos los trimestres. Vemos aquí que también aparecen agrupar, volvemos de nuevo y decimos, es que me gustaría en vez de ver los trimestres, o quiero ver los trimestres y los días, pues trimestres y días, aceptamos y ya aparece el día. O podemos decirle que solamente queremos ver los días. Aparecerán los días. ¿Qué ocurre? Que nosotros vemos que, por ejemplo, aquí hay muchos, para este artículo, para el 105, perdón, creo que es el 105 o 104, vale, 105, perdón. Hay varias fechas, entonces no quiero ver una relación de fechas tal y como aparece así, sino que lo que quiero hacer es agruparlas. Entonces lo que hacemos es agrupar campos y decimos, bien, quiero ver los días, pero quiero ver los días de 30 en 30, es decir, que me salgan de mes en mes, ¿vale? Y aceptamos. Entonces automáticamente acaba y me dice, mira, del 28 del 10 al 26 del 11, es decir, durante este mes, estas unidades. Vemos distintas maneras o formas de ver esta fecha. Y esto lo podemos hacer a través de lo que es la agrupación. Aquí tendríamos, si queremos agrupar una selección, es decir, quiero agrupar meses, trimestres, años, días, aceptar, pues nos va a crear la agrupación años, trimestres, meses y día o fecha. Si quiero desagrupar, pues simplemente lo que tengo que hacer es desagrupar. En caso de que yo desagrupe, veremos que en los campos solamente aparece la fecha, no aparece nada más. Sin embargo, si voy a hacer la agrupación, le digo, quiero que cada vez que yo ponga un campo fecha me aparezca agrupado meses, trimestres y años. Automáticamente aparece fecha, trimestres y años. Y una vez que tengamos esa agrupación, es decir, esa que por defecto nos va a aparecer meses, trimestres y años, podemos desagruparla o podemos cambiar esas agrupaciones y elegir lo que nosotros queremos o cómo queremos que nos salga cada una queremos que nos salgan los años y los días, ¿no? Pues años y días. ¿Bien? Bueno, pues esto en cuanto a lo que sería fecha. Bien, vamos a ver, en la tabla, yo en la tabla dinámica tengo una serie de datos
en la que podríamos pues utilizar única y exclusivamente esos campos para crear la tabla dinámica, pero me puede interesar en un momento determinado, hasta que aquí tengo cantidad, precio y total, me puede interesar calcular o añadir un campo dentro de la tabla dinámica que sea el IVA y el total más IVA, ¿de acuerdo? Pero esos campos aquí no aparecen. ¿Cómo hago cálculos dentro de una tabla dinámica? Bien, pues vamos a ver. Voy a quitar el campo fecha para que no aparezcan tantos datos. Y vamos a ponerle otro formato que este no me gusta, en forma esquema, por ejemplo, así. No quiero que aparezcan ni fechas ni años. Así, una tabla sencilla. Entonces, quiero que aparezca en la tabla, como decía, un campo que se llame IVA y otro campo que se llame total más IVA. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de analizar tenemos aquí una opción que es campos, elementos y conjuntos. Con esta opción campos, elementos y conjuntos, nosotros lo que vamos a hacer es crear campos calculados. Los campos calculados lo que hacen es permitirme crear una fórmula dentro de una tabla dinámica. Lo primero que tengo que hacer es darle un nombre al campo. Pues le ponemos IVA. Y me pide la fórmula que va a calcular ese IVA. Entonces, la fórmula, igual que en este, va a empezar por igual. Y le digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Digo, bueno, pues tengo que elegir el campo sobre el que quiero actuar. Digo, quiero que el campo total lo multipliques por 21% y aceptamos, ¿vale? Automáticamente, dentro de lo que son los campos de tabla dinámica, aparece un campo que se llama IVA. Ese campo de IVA aparece como suma de IVA y ya nos aparece en la tabla dinámica. Por lo tanto, este campo lo que está haciendo es calcular el IVA del total. Para que lo veamos, vamos a quitar el campo precio, el campo cantidad y ponemos el campo total. Entonces tendríamos el campo total y el campo IVA. Simplemente ya hemos insertado en esta tabla dinámica un campo que no existe. Si, como hemos dicho, queremos insertar además otro campo que sume estas dos, lo que vamos a hacer es, otra vez en campos, elementos y conjuntos, crear un nuevo campo calculado que se llame total más IVA. Y lo que vamos a hacer es sumar el campo total más el campo IVA. Aceptamos y obtendríamos un campo que está sumando 160 más 33, ¿vale? Entonces, campos calculados, simplemente a través de esta opción, lo que nosotros hacemos es crear esos campos, darle un nombre al campo y decirle qué es lo que queremos que haga, ¿vale? Entonces, esta sería la opción. Bien, ¿qué más opciones tendríamos aquí? Tenemos el orden de resolución, ¿vale? Que nos permite cambiar el orden de resolución y crear una lista de fórmulas. Es decir, puede llegar un momento en el que nosotros dentro de una tabla dinámica tengamos ya tantas fórmulas o hayamos puesto tantos campos calculados o tantas fórmulas que no nos recordamos qué fórmulas hemos hecho. Entonces, ¿cómo vemos esas fórmulas? Porque si yo me pongo aquí en la columna suma total masiva, vemos que nos da un resultado, pero no nos permite ir a modificar el campo. Es decir, yo voy al campo y, bueno, podríamos aquí ver el campo y modificarlo. Pero me interesa tener un listado. Pues lo que hacemos es crear una lista de fórmulas. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es crear una nueva hoja, aparte de la hoja en la que nosotros tenemos la tabla dinámica o los datos, y nos va a mostrar el orden de resolución de los distintos campos que hemos calculado dentro de la tabla dinámica y la fórmula que está realizando. ¿Ves? Aquí nos aparece lo que sería el campo 1, que es el IVA, con la fórmula, y el campo total más IVA con su fórmula. Simplemente lo que hace es eso, es decir, crearnos una lista de campos calculados, de las fórmulas que utiliza en los campos calculados. Bien, más cuestiones. Bueno, para seleccionar la tabla,
pues, o mover la tabla simplemente estando dentro de la tabla dinámica, lo que hacemos es decirle dónde quiero moverla. Si la quiero mover a una nueva hoja de cálculo, la quiero mover a otra zona de esta misma hoja de cálculo, pues mueve toda la hoja de cálculo. Para seleccionar dentro de la tabla, ¿qué es lo que quiero seleccionar? Digo, bueno, pues quiero seleccionar los valores. ¿Para qué me sirve este tipo de selección? A ver, la selección la puedo hacer simplemente así y ya está. Pero bueno, tenemos esta pequeña opción aquí, hice toda la tabla dinámica y después ya digo, pues quiero seleccionar las etiquetas. Y me sirve pues para en un momento determinado poder a lo mejor dar un formato concreto. Digo, pues quiero que las etiquetas vayan en rojo y que estén en negrita, ¿vale? A esa tabla. O quiero que tenga un fondo amarillo. Entonces, desde analizar, seleccionar, podemos ir seleccionando cada una de ellas. Y borrar, pues lo que me permite es borrar toda la tabla dinámica de una sola vez. ¿Qué ocurre? Que cuando borramos la tabla dinámica, aquí aparece siempre el cuadro de tabla dinámica. Para eliminar completamente esa tabla dinámica, lo que tendríamos que hacer sería eliminar lo que son las líneas que componen esa tabla dinámica. Le decimos eliminar y desaparece la tabla dinámica. Totalmente ya. Ahora sí que ya no tenemos ninguna tabla dinámica. Entonces, insertar tabla dinámica. Vamos a insertarla de nuevo. La ponemos aquí. Y lo que hacemos, teníamos, no recuerdo, bueno, pues para cada artículo, el total y la fecha. No, el total simplemente, ¿vale? ¿Qué ocurre con los campos que hemos creado? Nosotros, a la hora de elementos calculados, ¿vale? Vemos aquí y los elementos calculados ya no tenemos. Es decir, tendríamos que campo calculado, volver a crear esos campos, puesto que hemos borrado los que habíamos creado, por lo tanto ya no aparecen o ya no existen, ¿vale? Simplemente esto. Bien. ¿Qué más opciones tenemos? Actualizar, pues es para actualizar la tabla dinámica si es que hemos hecho algún cambio. Debería haber, pues en el total, por ejemplo, vamos a cambiar aquí la cantidad, vamos a poner 500 y el total, bien, si no hace fórmula, perdón, un momentito que le digo que esto es esto por esto. Y ya vamos a actualizar todo esto, ¿vale? Es decir, ya tendríamos. ¿Qué ocurre? Que yo he hecho aquí un cambio, pero la tabla dinámica no se ha actualizado. Entonces, por defecto se suele actualizar, pero decimos actualizar. Y automáticamente el 105 ya se ha actualizado, aquí con la suma. Bien, cuando tenemos una tabla dinámica, igual que esta tabla pequeñita, y lo que he hecho ha sido poner única y exclusivamente un campo, que es la suma de total, lo que va a hacer es, en esta suma de total, cada vez que encuentre el elemento o en la etiqueta el 102, el artículo 102, lo que me está dando aquí es una suma de los distintos valores. Aparece el elemento 105, veo que el 105 tenemos 105 aquí, aquí y aquí, es decir, 3. Y aquí nos aparece una suma, 13.800, es decir, 12.500 más 400 más 275. Yo esto aquí es una tabla pequeñita y lo estoy viendo y podría averiguar rápidamente qué es lo que está sumando. Pero hay ocasiones en las que la tabla es tan grande que yo no puedo a simple vista saber qué compone este total. Entonces, para nosotros saber qué compone un total o una suma o una agrupación de datos, lo que podemos hacer es crear subtablas. ¿Cómo se generan subtablas? Muy simple. Lo que hacemos es doble clic sobre el dato y automáticamente nos va a crear una tabla, una nueva hoja en el libro en el que nos aparece la descomposición de los datos que está sumando. Nos está diciendo, pues, qué semana, de qué artículo, qué cantidad y cuál es el total. Es decir, podemos obtener a partir de esta tabla dinámica una subtabla que se genera en una hoja aparte y que contiene los datos de la agrupación que me está enseñando la tabla dinámica. Como veis, lo que se genera es una tabla, ¿vale? Es decir, genera una hoja con una tabla. Recordad que nosotros podíamos a un conjunto de datos darles
o insertarles una tabla, ¿vale? En este caso, como ya es una tabla, no me lo permite. Esa tabla que permitía pues, hacer filtros directamente sobre la tabla y que tenía la peculiaridad de que, bueno, si nosotros calculábamos o hacíamos un cálculo, decíamos es igual a la cantidad por el precio, lo que iba a hacer era poner las fórmulas pues de una manera, perdón, muy determinada entre corchetes, etcétera, ¿vale? Bueno, bien, hasta aquí. A ver, tablas dinámicas, ¿qué más se nos ocurre por aquí? Bien, la segmentación de datos. Vamos a ver si os puedo explicar un poquito qué es esto de la segmentación de datos. Yo a la hora de trabajar con una tabla dinámica, hay una forma tengo una manera que es, en vez de hacer los filtros directamente en la tabla dinámica, utilizar los filtros que yo tenga, vamos a poner algún campo más, vamos a poner el artículo, vamos a poner el mes y la semana, por ejemplo. La semana la vamos a poner aquí, debajo del artículo, y el mes también debajo del artículo, ¿vale? Entonces, tendríamos este tipo de tabla dinámica. Entonces, yo aquí puedo filtrar, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo hacer filtros, distintos filtros. Quiero ver el artículo 102, quiero ver qué es lo que en función de, pues quiero ver todos los artículos. Podríamos decir en el mes de marzo, filtrar por el mes de marzo, etcétera, ¿vale? Vamos a ver, la segmentación de datos lo que va a hacer es permitirme meter campos por los que yo pueda filtrar. Entonces digo, bueno, pues quiero poner el mes y acepto. Hago una segmentación de datos y aparecen un cuadro en el que aparecen todos los meses. Quiero además poner en esta tabla dinámica, hacer una segmentación de datos por cliente y aceptamos, ¿vale? Entonces, es una forma de realizar un filtro dentro de las tablas dinámicas utilizando esta segmentación de datos. Veis que aquí aparece el filtro, ahora mismo están todos seleccionados, estoy viendo enero, febrero, marzo y abril de todos los clientes. Entonces, yo puedo seleccionar únicamente enero. Digo enero y me va a mostrar los clientes que aparecen en el mes de enero, que no son todos. Quiero enero y febrero, quiero marzo, quiero abril. Quiero de abril solamente el cliente 13. Lo que estamos haciendo es filtrar esa tabla, ¿vale? Podemos borrar el filtro aquí, borramos el filtro aquí. Y si yo quisiera elegir enero y febrero, pues lo que tengo que hacer es activar esta selección múltiple y decir, quiero enero y abril. Y lo mismo ocurre aquí, ¿vale? Quiero seleccionar el cliente 13 y el cliente 15. Esto es cómo funciona la segmentación de datos de momento, ¿vale? Borramos filtros. Cuando inserto la segmentación de datos, me aparecen las herramientas de segmentación de datos. Entonces, con ello seleccionado, dice título de la segmentación, mes. Y nos iríamos a la configuración de la segmentación, ¿vale? Nos permite cómo queremos que salga, si salga ordenado de la A a la Z, de la Z a la A, usar otras listas personalizadas, etcétera, ¿vale? Bien, es lo que nos permite, poquita configuración. Y nos permite darle un estilo. Digo, bueno, pues quiero utilizar para este estilo verde y para cliente, pues quiero utilizar el amarillo, ¿vale? Y luego ya esto es para ordenarlas, si quiero ponerlas pues encima de algún elemento, digo, bueno, pues esta estaría aquí, digo, pues esta la quiero traer adelante, ¿vale? Traer adelante, pues la pondría una encima de la otra, es la superposición de una y de la otra. Cuando tengo varias, por ejemplo, una la tengo aquí, la otra la tengo pues aquí, seleccionamos las dos y le decimos alinear, ¿vale? Y cómo queremos alinearlas en la parte inferior, a la parte superior, para que queden bien. Se suelen utilizar las segmentaciones de datos para cuando utilizamos tablas muy grandes o bien cuando queremos mover varias tablas a la vez, ¿de acuerdo? El uso más correcto, decimos que para lo que generalmente se usa,
es para hacer pues dashboard, que es lo que se llama, ¿vale? Entonces, eso os lo voy a explicar en el próximo vídeo, cómo realizar un dashboard, ¿vale?